Que realmente, especialmente en Santa Cruz, se necesita, con cobertura nacional, lógicamente a través del Canal 7, y esperando que toda su acumulación de experiencia, que en largos periodos de tiempo le permitió alcanzar el mayor rating a nivel de la audiencia, acá en Santa Cruz especialmente, pues pueda repetirse para el bien de la comunidad, porque es bueno hablar claro, profundizar el análisis de los temas, objetivarlos. Así es que yo le agradezco mucho por el privilegio de iniciar precisamente este ciclo. Bien, y así va a ser, y así va a ser. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Por qué la decisión del presidente Evo Morales de solicitar la abrogación del Código Penal, doctor Romero? Mire, Enrique, pienso que una vez que en los últimos meses del pasado año el sector profesional y laboral de los médicos se moviliza contra un artículo del Código Penal que consideraban que amenazaba la seguridad jurídica para su ejercicio profesional, de repente los políticos de oposición se dan cuenta que el Código Penal, con base en desinformación, en mentiras, en engaños, podría provocar una suerte de pánico sobre diferentes sectores sociales y poblacionales. Fueron los médicos los que se movilizaron, vanguardizaron la movilización, porque una tipología de mala praxis médica, que en realidad era mejor que la de homicidio culposo del Código Banzer, les protegía de cierta manera, pero ellos no lo entendieron así porque se hizo una campaña que tocó los sentimientos, no las razones. Es decir, esta coyuntura política se ha caracterizado por afectar sentimientos de las personas, pasiones de las personas, por subalternizar las razones, y en ese sentido pues la oposición desplegó una perversa campaña de mentiras en torno al Código Penal. Le dijo a la gente que va a perder su propiedad, como si el Código Penal regulara la propiedad. Le dijo a los profesionales que vamos a perder nuestros títulos de ejercicio profesional, que la gente no va a poder asociarse, que no va a poder manifestarse, que no va a poder protestar, que el ejercicio sindical inclusive va a ser penalizado. Una serie de mentiras que provocaron pánico. Y pese a que el presidente, en consulta con Alcan, la Coordinadora Nacional por el Cambio, inicialmente había pedido que 2 artículos del Código Penal sean eliminados, el 137 que se dirigía al transporte para el caso de hechos de tránsito o accidentes, y el 205 para los médicos, y que posteriormente el presidente inclusive pidió que se abra a un análisis y, si es necesario, una modificación de todo el código. Las movilizaciones y las mentiras continuaron porque, claro, se había generado una suerte de conspiración. Bien, luego desarrollamos ello. Se toma la decisión, por esto que usted está explicando, de solicitar la abrogación del Código Penal a la Asamblea Legislativa. Exactamente, para dar tranquilidad a la población boliviana, porque muchos sectores de la población quedaron confundidos, ¿no es cierto? De parte nuestra hemos cometido un error, no socializamos adecuadamente los contenidos de un código que responde a una tendencia moderna, restauradora, de modernización y transparentación de la justicia, pero ya se habían generado demasiados temores en la población, así es que el presidente, para dar tranquilidad, certidumbre a la gente, ha preferido tomar una decisión, pedirle a la Asamblea Legislativa que abrogue el código. Esto implica que posiblemente, Enrique, se rezague la revolución en la justicia que pretendemos, ¿no es cierto? Pero el bien mayor era darle tranquilidad a la gente. La primera percepción que se tiene de la palabra del presidente Evo Morales solicitando la abrogación del Código Penal, ¿cómo fue recibido por la población y cómo fue recibido en los hechos? En los hechos, Enrique, la gente está tranquila. Uno conversa con la gente en la calle, en el aeropuerto, y la gente se siente tranquila, se siente que su preocupación, sus incertidumbres, sus suspicacias han sido recogidas por el presidente.
Obviamente, actores políticos seguramente van a continuar con sus movilizaciones, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que no hace política, está tranquilo. A ver, dos aspectos. Porque una cosa es lo que pasa, estoy escuchando todo el audio aquí de fondo y no debería escucharlo. Una cosa es lo que pasa en las redes sociales y lo sigo escuchando, de fondo no debería escuchar nada, porque me desconcentra. Porque una cosa es lo que pasa en las redes sociales, alguien puede estar echado en su casa, puede estar comiendo su churrasco, Sí. y otra cosa es lo que pasa en la calle. En las redes sociales faltó fuerza para contrarrestar esto, ministro Romero. Sí, definitivamente. Ahí hemos cometido nosotros muchos errores, hemos tenido mucho déficit. Las redes sociales son un instrumento maravilloso de cohesionamiento social y de socialización de la información, pero también las redes sociales tienen un lado perverso, ¿no es cierto? Mucha gente se esconde bajo el anonimato, dice lo que quiere, dice lo que le da la gana, calumnia a la gente, la intriga, ejerce violencia psicológica contra las personas, en fin, y lamentablemente pues un poderoso instrumento de construcción de colectividades virtuales, de organización de sectores de jóvenes y de clase media especialmente, puede ser también desnaturalizado perversamente, como ha sucedido en este caso, para confundir y generar miedo en la población. Es decir, que en las redes sociales pasa una cosa y en las calles pasa otra cosa. Sí, hay una realidad distinta, evidentemente. En las redes sociales se ha construido una ficción de realidad. En las calles la realidad es absolutamente distinta. La realidad objetiva es absolutamente distinta de la construcción ficticia de la mentira y el engaño que se ha hecho. No es la primera vez que se lo hace Enrique, se lo ha hecho en diferentes etapas, ¿no es cierto? Entre el año 2006 y 2008 le decían a la gente que igualmente iba a perder su propiedad, que los masistas eran comunistas, éramos comunistas, que le íbamos a quedar sus bienes, que los niños iban a ser llevados a unos reclusorios para adoctrinarlos con comunismo, etcétera. Ahora sucedió lo mismo. Bueno, a ver, prefiero una vez rojo que 1000 veces amarillo. Tengo un audio que no me deja concentrarme. Por favor, al equipo de sonido, tengo un audio que no me deja concentrarme. Por favor. Y sigue, está el audio al aire. Es que es insoportable ese audio. Y no puedo concentrarme en lo que responde el ministro Romero. Y sigue el audio. A ver. Haré todo lo posible. Hay una parte sí que tiene razón de la ciudadanía en las protestas por el contenido del Código Penal, ministro Romero. El Código Penal no es perfecto seguramente. Debe tener errores, algún error tal vez de redacción, qué sé yo, pero en general yo no he encontrado fundamento realmente para impugnarlo. Mire, Enrique, le cuento una anécdota. Cuando yo estudiaba en el colegio la materia de historia, resulta que me dijeron y leía en los libros de historia oficial que José María Linares había sido el primer presidente civil en la historia de Bolivia, que aplicó un gran programa de moralización de la administración pública y que luego se declaró dictador. Eso me decía la historia oficial, pero ya revisando en más detalle, investigando, resulta que él no se declaró dictador. Resulta que él aprobó un código penal en sustitución del Código Santa Cruz, que era bueno, que era moderno, pero se generaron los mismos temores en la población y tomaron el Código Penal como un instrumento de criminalización de cualquier conducta individual y colectiva, y al final el presidente Linares terminó con el estigma de dictador. Lo mismo quiso hacerse con el presidente Morales ahora, por unos caprichos de repente de la historia y con instrumentos más modernos de desinformación como son las redes sociales. Pero realmente el código no estaba dirigido a perseguir a la gente, sino más bien a transparentar y modernizar la justicia. Bien, usted lo ha leído completo, lo ha leído en detalle. No hay nada que uno diga, según su criterio, esta parte me está haciendo daño como ciudadano. Todos, en su mayoría, es beneficio, pero vuelvo atrás que usted decía, todo es perfectible. Todo es perfectible, Enrique. Es posible que el artículo 88, si no me falla la memoria, referido a las congregaciones religiosas, no debería estar ubicado
en esa tipología, ¿no es cierto? Porque las congregaciones religiosas, más bien el Código Penal paradójicamente buscaba protegerlas, ¿no es cierto? Porque entiendo que la tipología del artículo 88 se refería más bien a aquellos que utilizan la religión con fines terroristas, como sucede en el Oriente Medio, por ejemplo, pero no así a las religiones de las que todos formamos parte. Pero si yo soy un ciudadano honesto, no tengo que preocuparme, no tendría que haberme preocupado de este código. No tendría por qué preocuparse. Para nada. Para nada, porque mientras uno no incurre en una conducta delictiva, pues no tiene por qué preocuparse. ¿Hay alguna autocrítica sobre el contenido del Código Penal que se ha solicitado abrogar? Sí, de repente no conviene formular artículos sectoriales dirigidos a diferentes sectores. De repente hay que mejorar la formulación de algunos artículos para evitar cualquier interpretación subjetiva, pero en lo fundamental, su orientación filosófica es restaurativa, privilegia la reparación del daño, y eso es compatible con las corrientes más modernas del mundo contemporáneo. Ahora retornamos al Código Banzer, que es un código que se lo formuló en un contexto de aplicación del Plan Cóndor de las dictaduras militares. Por eso tiene algunas tipificaciones muy duras, como en el caso de la sedición, por ejemplo, ¿no es cierto? Que este código trataba de esclarecer que cualquier manifestación sindical, protesta social no es sedición, pero igualmente fue distorsionado. Ahora volvemos a la aplicación del Código Banzer, que es demasiado discrecional en el uso de, por ejemplo, incidentes y excepciones a favor de los litigantes, lo que distorsiona la administración de justicia, la dilata, genera extorsiones, etcétera. Pero bueno, vamos a tener que empezar una nueva construcción porque, reitero, la gente se sentía intranquila. Se perdió una pulseta, ministro. Se ha tenido que retroceder, en los tiempos. Estamos preocupados por lo que sucede con la justicia, queríamos acelerar. Este es un retroceso para la reforma de la justicia, pero se lo ha hecho en función de lo que el presidente siente y cree y está convencido, el sentimiento de la población, ¿no es cierto? El presidente es una persona muy sensible y con una gran capacidad de percepción de la opinión pública, del timing de la gente, digamos, y él ha preferido escuchar las ¿Fue parecido al preocupaciones de la gente. gasolinazo? ¿Se recuerda? Creo Había que mucha protesta y es mejor gobernar obedeciendo al pueblo, dijo el presidente Evo Morales. Sí, pero en el caso del gasolinazo había unas movilizaciones que podían afectar el funcionamiento de la economía, ¿no es cierto? Porque empezó a movilizarse la gente del pueblo, la gente que está vinculada directamente al aparato productivo. En este caso, afortunadamente, el aparato productivo no fue impactado en ninguna de las movilizaciones que hemos testimoniado las últimas semanas, ¿no es cierto? Pero evidentemente la intranquilidad en la población era algo que se sentía. A ver, faltó contrarrestar la información en la calle. Totalmente. Esa es otra autocrítica. Una autocrítica definitiva. De repente nosotros no hemos tenido la posibilidad de oportunamente informar a la gente acerca de los contenidos del código. Fundamentalmente el gobierno nacional y el parlamento deberíamos haber cumplido esta tarea. Luego de la decisión bajó, dice usted, la tensión en las calles, en las redes sociales, bajó, porque el tema de la repostulación no se toca. Sí, eso es una agenda política, ¿no es cierto? Aquí teníamos una agenda del ciudadano. El ciudadano creía que su vida cotidiana estaba siendo comprometida por un código que supuestamente contenía figuras persecutorias, pero ahora hay una agenda escondida. Habían políticos detrás que estaban desinformando. Ahora esos políticos van a tener que aparecer y dar la cara, ¿no es cierto? Son los políticos tradicionales que estaban escondidos detrás de la movilización sectorial, detrás de movimientos cívicos, de plataformas ciudadanas. Ahora van a tener que aparecer, dar la cara y decir: yo me movilizo contra la continuidad del proceso de cambio, contra la repostulación del presidente Morales. Y bueno, estamos frente a una agenda política que cambia las reglas de juego. Bien, leí con detenimiento una de las tantas declaraciones que usted hace
ministro Romero, donde indicaba el tema del Código Penal es una cosa y otra cosa son los propósitos políticos. Y lo político será tratado en ese ámbito. Eso significa que quienes quieran generar sublevación u otro tipo de fines tendrán un trato de mano dura, ministro Romero. No, definitivamente mano dura no, porque nosotros este proceso lo hemos denominado revolución democrática, porque es eso precisamente, busca convencer con ideas. Una transformación profunda de las estructuras de un Estado, de una sociedad, puede darse de dos caminos: de forma violenta, como ha sucedido con la revolución bolchevique, con la propia revolución nacional del 52, con la revolución de México, con tantas revoluciones en el mundo. Pero una revolución democrática no utiliza la coerción, no utiliza la violencia. Yo, entre paréntesis, Enrique, soy el ministro de Gobierno que más tiempo ha durado en el ejercicio de cargo en toda la historia de Bolivia. Antes los ministros de gobierno duraban 6 meses, 1 año y se caían. ¿Y se caían por qué? Porque aplicaban mano dura, aplicaban garrote, perseguían a la gente. En nuestro caso no. Nuestra revolución se basa en convencer con ideas, con utopías, con sueños colectivos, recoger las expectativas y los sentimientos de la gente y proyectarlos en forma de política pública de valor colectivo, de bien, por el cual nos movilizamos todos los bolivianos y bolivianas. Entonces, el fundamento de nuestra revolución democrática no se va a alterar sustantivamente. Cuando yo digo, pasamos a un escenario político, muy bien, vamos a un escenario de debate político, político-ideológico, ¿no es cierto? Pero es debate. Es debate, sí, evidentemente. ¿Y qué pasa? Recibo mensajes, dicen, ¿qué pasa? Porque es importante su palabra. Los que quieren convulsionar el país y buscar la caída del presidente Evo Morales. Claro. ¿Qué hacer con ellos? Porque lo que pasa, Enrique, es que el núcleo duro de la oposición, cuyo ideólogo, mire lo que yo voy a decir y seguramente me va a generar una polémica, y bienvenida a la polémica, el ideólogo de todo esto está en Estados Unidos, se llama Carlos Sánchez Berzaín. Él es el que ha escrito un libro, ha determinado unas líneas que la oposición básicamente ha recogido para accionar políticamente. Y en el formato de estos señores hay que estigmatizar al gobierno del presidente Morales como un gobierno antidemocrático, como un gobierno dictatorial, autoritario. En segundo lugar, hay que provocar una crisis de Estado, ¿no es cierto? Porque no se animan o de repente tienen muchos temores de enfrentar electoralmente al presidente Morales, y entonces buscan provocar un colapso del orden constituido, de las instituciones, de las normas vigentes. Movilizaciones provocativas para generar de repente alguna víctima, alguna baja, y que puedan ellos decir. ¿Y ese aire ya está sembrado en nuestro país? Sí, evidentemente, Enrique. Mire, usted, cuando se movilizó la gente de Achacache en contra de un alcalde, una persona desde un minibús disparó un arma de fuego contra un policía. Luego apareció en las redes sociales unos policías que van persiguiendo unos minibuses y a un minibús le lanzan un agente químico y lo presentaron como una intervención abusiva de la policía. En realidad estaba buscando y dieron con el autor de un proyectil de bala que se activó contra un policía. Entonces, ¿qué estaban buscando? Que la policía responda en los mismos términos y que haya muertos. En Colombia, cuando hubo un bloqueo de caminos el año pasado, ¿no es cierto? Un mecánico que estaba de cacería murió accidentalmente y quisieron presentarlo como un accionar de la policía. Menos mal que el examen médico forense estableció que había muerto por la utilización de un arma de cacería y por un perdigón de vidrio, ¿no? Entonces no era un proyectil de bala, pero sí se ha sembrado en Bolivia. Sí, o sea, se quiso provocar muertes. Se detuvo esa vez de Colombia a una persona que en su mochila cargaba un arma de fuego, ¿no es cierto? Y dijo Enrique en su alegato ante el fiscal que le habían regalado un arma un desconocido, ¿no es cierto? Entonces, no está lejos. Y con este tema, casándolo con el tema del Código Penal, ¿también se ha vuelto a sembrar este ánimo de desestabilizar al gobierno? Sí, de desestabilización, sí, de conspiración política, sí. ¿Está vigente en el país? Sí, yo creo que en gran medida ya se desmonta esa estrategia, ¿no es cierto? Y pasamos a un terreno político
que tendremos que resolverlo con el debate político ideológico fundamentalmente. No, nosotros no vamos a recurrir a la coerción, al uso de la fuerza, no vamos a caer en las provocaciones, porque seguramente los sectores de oposición van a buscar provocar que el gobierno reaccione con el dispositivo de fuerza. No vamos a caer en ese juego. Bien. Voy a ir a una pausa, por favor, una primera pausa para luego ir a las conclusiones con el ministro de Gobierno, el doctor Carlos Romero, para que él nos diga cómo saber identificar los que tienen mala intención con nuestro país, con las protestas limpias, genuinas, que tiene todo ser humano en una nación como la nuestra. Y cuánta influencia, cuán preparado, cuán influyente, cuán inteligente es el exministro Carlos Sánchez Berzaín para que él nos diagrame lo bueno o lo malo en nuestro país. Le pido una breve pausa. Estamos en Hablemos Claro, Bolivia TV, señal nacional y también a nivel internacional. Ya volvemos.